Hola, ¿qué tal a toda nuestra audiencia? Bienvenidos el día de hoy. Trajimos para ustedes un tema súper chévere, porque es un tema que lo vemos día a día en la consulta, tanto de general como de primer contacto, como en la consulta de especialidad y alta especialidad. Y este tema lo traemos para ustedes para que les aporten su conocimiento general, o por si saben de alguien que esta información le pudiera venir bastante bien, pues se lo compartan. Y es el tema de hombro, lesiones en hombro. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una de las grandes articulaciones del cuerpo que pues presenta problemas y que es muy fácil de que se lesione. Así es que bueno, queridos amigos, el día de hoy vamos a tener este tema tan interesante. Sí, se lo dedicamos a mi marido porque él sufrió de molestias de hombro y el peor día de su vida fue el día que quiso abrir su refresquito y no pudo. Ese es un síntoma de un malestar que es de manguito rotador. Cuando ustedes quieren hacer este movimiento, no lo pueden hacer. Y ahorita Adrián nos va a explicar un poquito más, pero si a usted le ha pasado eso, de que no tiene la fuerza, la masculinidad para abrir su refresco, tiene problemas de hombro. Fíjate, Adrián, que bueno que lo mencionas, porque en la consulta de medicina interna es bien común que nos pregunten por los dolores de hombro. Sí. Entonces, no es un tema exclusivamente de medicina general o de medicina interna. O sea, realmente hay muchas causas también, que los que tú vas a mencionar, estoy seguro de esas causas que son ya articulares y muy localizadas del hombro, o también extraarticulares, a las cual también vamos a comentar un poco. Así es. Y para poder hacer este tema mucho más fácil y más digerible, tenemos como invitado a nuestro modelo del día de hoy, Sergio, que bueno, a Sergio hemos detectado un problemita de hombro y vamos a usarlo como modelo. Si te puedes desvestir, por favor. Aquí va a salir su Instagram. Muy bien. Esta información sirve para persona, público en general, o incluso para médicos de otras especialidades o de primer contacto, cómo poder saber o darte cuenta de que hay un problema con hombro. Para empezar, pues el hombro, hay autores que no lo consideran como una articulación, sino como un complejo llamado cintura escapular, debido a que esta estructura involucra muchas estructuras. Tenemos al menos 5 articulaciones que se dividen en verdaderas y falsas, más la musculatura del manguito rotador, que lo que le hace es darle estabilidad al hombro, y tenemos otros músculos que se llaman músculos estabilizadores primarios, que son como 5, o sea, como en total son alrededor de 9 o 10 músculos involucrados, más 5 articulaciones. Por eso es lo complejo del hombro. Entonces, si tú estás con un dolor de hombro incipiente, esto y lo otro, primera cosa que debes de observar es la simetría. Entonces tenemos aquí nuestro paciente. Vamos a tomar como referencia los bordes de hueso, los bordes óseos. Si ustedes se fijan, pues en él hay una ligera discrepancia porque se ve uno más alto que otro. Después vamos a tomar en cuenta tejido blando. Si yo dibujo aquí una línea en horizontal, me voy a dar cuenta de que estas líneas no coinciden, hay una asimetría. Si ustedes alcanzan a ver, más o menos abajo de buen cubero es como 1 centímetro, al menos, ¿sí? Si yo palpo, si yo me toco aquí de frente, yo palpo aquí y palpo acá. ¿Vieron la carita que hizo? Bueno, cuando yo palpo aquí, estoy sintiendo el tejido. Si ustedes hacen un close-up de la cámara, palpo acá, hay como una sensación de que brinca. Y es que
ese brinco es porque el tejido está inflamado, que es parte del músculo bíceps, que es el famoso conejito que tenemos en este caso lesionado. Por favor, Sergio, ¿te puedes girar? Bien. Mismo procedimiento en otra vista. Tengo mi paciente, entonces tomo como referencia apófisis espinosa de C7, entiéndase el espinazo, y más o menos donde vendrían las apófisis espinosas. Si yo dibujo aquí u observo el borde de las escápulas, también entiendas el borde de las paletas, ¿sí? No sé si lo notan, pero considero que es bastante obvio, porque la distancia que hay de aquí a aquí difiere de la distancia de aquí a acá. Se ve muy asimétrico. Ahora, vean el borde de una y de otra. Y la diferencia aquí, pues mínimo 2 dedos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo toco y percibo que aquí hay puntos de dolor que le duele a mi paciente, la escápula se empieza a mover de una manera poco natural, poco funcional, y ese movimiento que se va haciendo aberrante va haciendo que altere la posición del cuerpo. Gírate de ladito. Por eso es que la postura es un primer indicador de que hay problemas de hombro. Otro indicador, pues, es la movilidad o el movimiento de la articulación. Que mi paciente pueda hacer el movimiento libre, que sea funcional. ¿Te tronó? Sí. Ok. A lo mejor no lo alcanzan a escuchar, pero hubo un chasquido. ¿Pero tú sí lo sentiste, Sergio? Sí. ¿Y le dolió? Me dolió. Sí, aquí hay dos tipos de cuando las articulaciones truenan. Unos que duelen y otros que no duelen. Pero ese es tema para otro video. Entonces, yo le pido a mi paciente que de manera activa, o sea que él solito, mueva y vean la diferencia de un lado a otro. Y quiero que tengan en cuenta que estamos hablando de un paciente joven, delgado, que tiene actividad física, ¿sí? Entonces estos problemas se ven agravados cuando el paciente o es sedentario, o es mayor, o existe un antecedente de un traumatismo. Ey, de mi marido no vas a estar hablando, ¿eh? Bueno, en el caso de tu marido, la escápula todavía se mueve más, porque a la hora que un paciente joróbate, cuando un paciente se joroba, que tenemos un aumento en la cifosis dorsal, la escápula todavía se mueve más de la posición que debería de mantener. Entonces, luego se van enchocando porque los músculos se empiezan a inflamar y se empiezan a contracturar. Digámoslo así, es como una posición desestabilizadora de la función natural que tiene que tener el hombro. Porque acuérdense que el hombro es la articulación que tiene mayor movimiento de todo el cuerpo humano, con un movimiento que se llama movimiento de circunducción, que es un movimiento que se suma con todos los movimientos del hombro. Y creo que ya lo habíamos dicho en algún otro video, que toda inestabilidad articular va a ocasionar dolor. Sí. Entonces, Y dolor irradiado, porque yo le puedo tocar aquí, miren. Sí, o sea, ya no es el hombro, pero son las estructuras que vienen o van o se relacionan con el hombro. Sí, o sea, y esto no es actuado, no nada, o sea, esto es real. ¿Ven cómo brinca? Sí. Ahora bien, sugerencia para la vida, eviten siempre la posición más inestable del hombro. ¿Cuál es? La posición más inestable del hombro es cuando hacemos esto, mano hacia un lado, y la palma que ve hacia el cielo. Aquí el hombro está súper inestable, entonces si existe un traumatismo
o si el paciente de repente va manejando, o la mujer así que maneja y jala la bolsa detrás del asiento, sí o sí se va a fregar, se va a joder, se va a descuajaringar su articulación. ¿Por qué? Es porque son microtraumatismos que se están sumando a esta estructura. Ya bueno, ahora este es un problema en un paciente joven. Si es un paciente de mayor edad, o por ejemplo un paciente que está postrado en cama, o que tuvo un traumatismo en su cabeza, o un EBC, tenemos algo que se llama hombro congelado, donde empezamos a tener una capsulitis adhesiva, o sea, los tejidos blandos de la articulación se empiezan a pegar y puede ser algo muy doloroso. Y de repente pueden pasar meses es que pueden pasar 5, 18, 12 o 25 meses y el paciente no presentar mejora. Por eso deben de acudir. Y sobre todo, bueno, hablando de dolor, pero también hablando de función, porque pues él le duele, está inflamado, pero su independencia está completa, o sea, puede hacer movimiento. Hay pacientes que cuando esto se va cronificando, o sea, que va pasando el tiempo, el hombro lo empiezan a mover poco a poco, o de repente me dicen, oiga doctor, es que yo subo bajo algo de la alacena y me tengo que ayudar, o de repente se me cae, o a partir de esta altura siento que ya la fuerza se me va. Ok, es porque las estructuras que mecánicamente funcionan en cierto número de grados están alteradas, entonces hay que volverlas a restablecer a su función normal, a su fisiología normal, ¿sale? Hay un ratio que es el índice de movilidad del hombro, que es 2:1, ¿sí? En cuanto a la abducción y el movimiento con la caja torácica. Entonces, cuando hacemos este movimiento, o sea, no tiene que compensar. En el caso de él, cuando yo hago para acá, está metiendo músculos de la espalda para poder lograr y me avienta la cabeza hacia adelante. Bien. No se vio. Si Lo ponemos de lado. de ladito. Hace el paciente el movimiento. ¿Vieron? Y se jala y avienta la cabeza hacia adelante. Ahora, ¿qué hacer? Pues buscar atención médica especializada, ¿sí? El paciente se tiene que revisar por un especialista y hay estudios complementarios que se pueden hacer. Aparte de revisarlo, se pueden mandar a hacer radiografías, que generalmente podemos pedir una placa AP o una placa con vista axial, o podemos hacer una tomografía, podemos hacer una resonancia magnética, o también es muy útil hacer una ecografía de hombro para ver exactamente qué estructuras están dañadas, si hay rupturas parciales, si hay contracturas, si hay derrames articulares, si hay inflamación de las bursas, que son estructuras que funcionan como esponjita para que las diferentes estructuras del hombro se deslicen. Todo eso, sí. Pero no es tanto para ti, sino para la audiencia. Por favor, aunque digamos que se puede tomar radiografía, se puede hacer resonancia, se pueden hacer varios estudios de imagen, no corra, si están como mi marido, no puedo abrir el refresco, voy a correrme a hacer una resonancia. No, espere, vaya primero que el médico les diga qué estudio realizarse. No todos los estudios son iguales y no todos los ocupamos para lo mismo. Incluso pudiera ser que ni ocupe un estudio y usted ya fue y gastó. Entonces, tómelo con calma. Lo que le dice la doctora Dulce es de suma importancia. Hay un procedimiento que se llama artroscopía, ¿sí? Este procedimiento es una operación, ¿sí? Es una operación cerrada y existe porque tiene dos finalidades: brindar un diagnóstico o hacer un tratamiento, o sea, es diagnóstica y terapéutica. Dice la literatura, de acuerdo al doctor Yokota, que el mayor número de artroscopías se realizan para hacer un diagnóstico. O sea, no vamos a estar operando a la gente nada más para decirles, oye, fíjate que tienes jodida tal parte o tal situación. No. Ahora, problemas de hombro, hay un sinfín de cosas que pueden ser. Porque puede ser una tendinitis, como este caso, puede haber bursitis, puede haber un hombro congelado, puede haber subluxaciones, puede haber contracturas, puede haber desgarros, etc, etc, etc. Muchas gracias, modelo del día de hoy. Gracias, Sergio. Y bueno, eso es como tema base para que ustedes se den una idea. Ustedes se pueden poner desnudos frente al espejo, ver la simetría o si se notan con un hombro caído o más abajo que el otro, o si ven que hay disminución de la fuerza,
si notan que se duermen de lado y ese hombro como que no les duele, pero como que les causa ahí un resquemor, entonces acudan a su médico. ¿Sabes dónde? Yo lo noté, o lo noto en las pacientes, cuando no pueden hacer esto. Las mujeres para peinarnos tenemos que en algún momento de la vida hacer este movimiento. Si usted es mujer o caballero con el cabello largo y no se puede peinar, ojo, si como a Mario no puede abrir el refresco, ojo, si tiene que sacar algo de la alacena y de pronto siente un tirón en el cuello, ojo, no es el cuello, es el hombro. Entonces, no sé si ustedes han notado en su vida o en otros pacientes algo que digan, ay, a lo mejor no necesitan medirse de pezón a pezón, pero si usted ha notado esto. Mira, yo por ejemplo tuve una vez una tendinitis del bicipital. Pues mira, yo paciente sedentario, ¿verdad? Que no hago nada. Y un día se me ocurre pintar un muro, una barda. Un chebardo no, largo, como de 7 metros de ancho. Y pues que le doy un domingo en la mañana la primera mano. Y al rato que iba en la segunda, pues te llevaba la mitad. Inflamado y dolor. Y yo ya no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque es un movimiento que generalmente yo no hago. Entonces el día que me excedo, me lo fregué. Pero con 2 terapias tuve. Oye Adrián, pero aquí dijiste un punto muy importante que es sin iniciar todavía con el tema de rehabilitación. Me parece muy importante es cuando un hombro, o sea, cuando una lesión de hombro es quirúrgica y cuando una lesión de hombro requiere rehabilitación. Sí. Ese tema yo creo que es bien común porque tampoco, yo creo que es importante comentarlo que no todos tendrán que irse a cirugía, No. Porque sí se les propone, hay Sí. gente que se le propone cirugía cuando no lo requiere. Sí, porque hay casos que vamos a poner puntitos. Entonces yo tengo que tener un X número de puntitos para considerar un tratamiento quirúrgico. Pero si tengo menos, pues hay mucho tratamiento conservador y también depende de característica del paciente, la calidad del tejido, si el paciente hizo o no hizo ejercicio previamente, una serie de factores que por eso somos especialistas, que somos los encargados de medir esos puntitos y decir, ¿sabes qué? Pues tú sí con una pastillita, tú sí con una terapia o tú sí ocupas cirugía. Sí, como en todos los videos, sí me gustaría recordarles a los pacientes, rehabilitación no es me voy a ir a correr, me van a poner a hacer ejercicio, me van a poner a hacer pesas. Eso no es rehabilitación. En rehabilitación hay muchísimas técnicas que no involucran ponerlo a hacer pesas. Entonces, no nada más es quirúrgico, ya tengo algo en el hombro que me tengan que operar. No, hay muchísimas técnicas en rehabilitación para poderle ayudar con el dolor. Acuérdense que cuando hablamos de un proceso de rehabilitación es eso, es un proceso de rehabilitación, entiéndase en este caso de reparar la estructura que está fregada. La vamos a poner a reparar, porque yo puedo tener una lesión de hombro y puedo muscular, o sea que me ponen a hacer ejercicios, gané fuerza y sí, ya lo muevo, pero me duele. O sea, como se los hemos reiterado en varias ocasiones, nada te tiene que doler. O sea, tú tienes que hacer tus movimientos sin limitaciones y sin dolor. Entonces, los pacientes que requieren, hay que reparar las estructuras para que la articulación jale chida, jale a todo dar y puedan tener una vida sin dolor, sin problemas y ser completamente funcionales. Que se agarren su pelo, que se lo bañen, que coman, que vayan al baño, que se limpien a gusto, que se rasquen la nariz, la oreja, todo sin que duela. Que se duerman de un ladito, de cucharita, lo que sea, pero sin dolor y sin limitación. Así es. Oye Adrián, a mí me queda una duda, ¿sí? Y sí me gustaría que aclararas, porque cuando uno habla de tratamiento conservador, ¿a qué se refiere específicamente a tratamiento conservador? Porque también hay que aclararlo, porque a lo mejor para algunas personas el tratamiento conservador puede ser que vayan, por ejemplo, con un sobador o que tomen algún medicamento, ¿no? Entonces yo creo que sí sería bien importante aclararlo porque lo que dice Dulce es bien importante. De hecho, la rehabilitación, técnicamente hablando, pues tiene que ser muy individualizada con el paciente. Y segundo, no toda igual la rehabilitación puede ser pre y posquirúrgica. Debe de serla. Entonces, eso es importante aclararlo porque el fundamento de la rehabilitación va a ser esto,
que el paciente también vuelva a realizar sus actividades que realizaba antes de haberse lesionado del hombro, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y dando respuesta a tu pregunta, tratamiento conservador es todo aquello que no sea quirúrgico, que no implique un Meterlos a procedimiento quirófano. en quirófano. Exacto. Es conservador. Puede ser desde una sobadita, puede ser desde una pastillita, una cremita, una terapia. Eso es tratamiento conservador. El sana colita de rana. Pues es que luego los médicos nos hemos, hasta memes hay, ¿no? De que, oye, pues que llego con el doctor y que me duele el hombro, pues no lo mueva. Oye, es que me duele cuando lo hago, pues no la mueva, no la haga para acá. O sea, sí tiene lógica, porque de primera instancia sería como la primera fase, ¿no? O sea, si a mí me duele cierto movimiento, pues lo pongo en reposo, se tiene que desinflamar y se tiene que quitar. Si pasan los días y no se quita, puta, o sea, ocupan revisión médica. Sí, no se exceden. Ay, no lo voy a mover y porque me ha tocado que me llevan con cabestrillo de un mes. No porque Y ya dice, está pegado. Es que me dolía y me dijo el doctor que no lo moviera. Entonces me puse el cabestrillo. ¿Por qué? Porque sí. Porque lo vi, me gustó y me lo puse. Entonces, a lo mejor sienten un poquito de mejoría al no estar cayendo el peso del brazo. Y sí, pero un mes, no, o sea, gente, de verdad, ya se los hemos dicho en otros videos, cosa que no mejora en general en 7 días, ya su cuerpo no está haciendo la regeneración y la curación correcta, fisiológica. Acudan a revisión. Y al final, esta es la finalidad de estos videos, informarlos y que se enteren y que no caigan en una negligencia de su parte como pacientes. Y bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿No? No, hay una pregunta que sí, es muy frecuente, Adrián, que a mí, por ejemplo, en la consulta de medicina interna me han preguntado, oiga, ¿usted recomienda que me infiltren el hombro? Entonces, la infiltración también del hombro, o sea, para mejorar tanto, sobre todo el dolor, es bien importante comentárselo porque es una pregunta muy frecuente. Okay. ¿Usted me recomienda que me infiltren el hombro? Digo, no, pues es que necesito Depende. que te revise un especialista, ¿no? Ahí sí, Es que depende qué le vayan a meter, qué le vayan a infiltrar. Eso tienen que Porque preguntar. porque todos llegan, es cierto, es que me van a infiltrar, ¿será bueno? Si le van a infiltrar, ¿qué? Corticosteroides, plasma rico en plaquetas, proloterapia, lidocaína, ¿qué le van a infiltrar? En sí, pues, yo creo, para poder responder, ¿son buenas las infiltraciones? Sí. Depende que le metan. ¿Y quién se la ponga? ¿Y quién se la meta? Porque luego resulta que andan en las estéticas infiltrándoles plasma, entonces, No. depende. Aquí la infiltración se va a determinar la sustancia de acuerdo al objetivo que se quiere conseguir en el tratamiento. La técnica como tal también requiere que la persona que lo hace tenga la expertise y el conocimiento, pues, para no dañarle otra estructura que esté por ahí adyacente. ¿Sale? Y bueno, el tiempo por hoy se nos ha acabado. Ha sido un Síganos gusto. por favor en las redes sociales. Pónganos aquí su comentario, si tienen alguna duda, algún tema que quieren que tratemos a futuro. Nuestras redes son Educación Médica Kaizen, así están en todos lados, página, Facebook, YouTube, todo. Denos like y compartan. Adiós. Nos Bye. vemos.